nuestro siguiente ponente y el representante es Enrique García. ¿Cómo estás? Enrique Gracia Jiménez es ingeniero industrial mecánico, pertenece al Grupo Gas Natural desde hace más de 17 años, ha desarrollado proyectos energéticos y de implantación de nuevas tecnologías en el sector industrial y de los edificios, y actualmente dentro de la Dirección General de Negocios Regulados, como responsable de la Unidad de Grandes Cuentas, realiza actividades de promoción del gas y de asesoramiento a prescriptores y promotores sobre soluciones energéticas en edificios, con especial atención a la integración del gas natural en energías renovables y en sistemas de alta eficiencia. Y bueno, pues ya sin más dilación, cuando quieras, puedes empezar, Enrique. Encantado de tenerte por aquí. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización que nos hayan invitado. Discúlpenos el cambio de programa. Estaba previsto que viniese un compañero mío, Pepe Domínguez, como tienen en el programa. No ha podido venir, lo que para mí, con sinceridad, es un placer, porque así puedo estar compartiendo con ustedes este quinto encuentro, igual que compartí los primeros. La necesidad energética, la eficiencia energética es una necesidad estratégica. Les he puesto ahí, para resumirlo, 3 factores que todos los conocen. El primero es el coste de la energía creciente. Ahora lo veremos, incluso en una época coyuntural como hemos tenido durante el principio de este invierno, los meses de enero y febrero, de una bajada importante de los precios del petróleo, verán que eso es coyuntural, es puntual. Sobre todo, lo siguiente es la necesidad de un menor impacto medioambiental, está clarísimo. Y lo que ustedes conocen perfectamente porque lo vienen sufriendo, que es cada vez una legislación más exigente y que evoluciona cada vez mucho más rápido. En este sentido, quería mostrarles simplemente a modo para centrarnos un poco donde estamos, unas gráficas de la Agencia Internacional de la Energía, que son las que han motivado todo este importante cambio legislativo que estamos sufriendo. Esta gráfica lo que nos muestra es la evolución de emisiones de CO2. Vamos a ver si lo puedo hacer así. La evolución de las emisiones de CO2, la línea superior, si no se hiciese nada. Llegaríamos en el año 2050 a las 62 gigatoneladas de CO2 al año. El Blue Map Emission es el objetivo a conseguir, 14 gigatoneladas de CO2 en el año 2050, y en el año 2020 es justo el paso intermedio, el que todos conocemos con el Plan 20-20-20, pero fíjense que es simplemente un paso intermedio. El objetivo son las 14 gigatoneladas de CO2. Y ahí tienen colocados por sectores las diferentes actuaciones que tenemos que hacer en cada uno de ellos y el peso que supone cada uno de ellos. Les he marcado el que nos incumbe a nosotros, que es justamente el de los edificios, con un 17%. Esta misma gráfica la podemos ver, pero ya no por sectores, sino por acciones que tenemos que hacer. Y están colocadas de la más cara a la más económica. La más cara, la captura de CO2 en la industria y la transformación en la generación eléctrica. La implementación de renovables es fundamental, les he marcado otras. El cambio de energía en su uso final y, por supuesto, la eficiencia energética. Fíjense que con esos 3 factores que les indico, renovables, el cambio de energía y la eficiencia, estamos hablando de casi un 60% de las actuaciones que tenemos que hacer para conseguir ese objetivo de las 14 gigatoneladas de CO2 al año. Los factores, ahí los tienen. El primero y la base de la pirámide es la reducción de la demanda. Lo han visto, nos lo han explicado profusamente durante las 2 primeras ponencias. Reducción de la demanda con sistemas activos o con sistemas pasivos, es la base. Pero tal y como está la Directiva Europea, la 2002/91, se cuantifica también de forma importantísima el aumento del rendimiento de los sistemas térmicos y sobre todo también el uso de energías renovables. Para llegar a la cumbre de la pirámide necesitamos una sólida base, pero necesitamos los otros 2 pasos que se indican. No podemos hacer actuaciones solo en una de esas partes de la pirámide y olvidarnos de los otros 2. En ese sentido, las actuaciones sobre la demanda, lo conocen ustedes, tienen unos periodos de retorno de inversión ligeramente elevados, y si hacemos actuaciones conjuntas sobre los sistemas térmicos podemos reducir los retornos globales.
¿Cuál es el objetivo, cuál es nuestro entorno legislativo en el sector energético? Pues les voy a poner un poco las obligaciones que tendremos y que ustedes las conocen. Les he mostrado los diagramas de la Agencia Internacional de la Energía, en el cual se fijaban para el año 2050 los 14 gigatoneladas de CO2. El punto intermedio justamente es el 2020. Los edificios de nueva construcción serán lo que se denominan de consumo casi nulo. Lo conocen ustedes perfectamente. Les he traído, por ejemplo, el caso danés. Actualmente, como están, aproximadamente 175 kilovatios hora metro cuadrado año. Lo nuevo, con 75 kilovatios hora metro cuadrado año, y lo que tendremos en el 2020, y repito, el 2020 es un paso intermedio, serán 22 kilovatios hora metro cuadrado año. La reducción es importantísima, lo tenemos claro. Sin embargo, nos queda una parte fundamental, que es la rehabilitación. Todo esto es para los edificios de nueva construcción y nos queda la rehabilitación, donde tenemos en España un parque de más de 21 millones de viviendas. Obligaciones que tendremos, ustedes conocen perfectamente la certificación energética. Los edificios de nueva construcción tienen una calificación de al menos C y en muchos casos A, pero será preciso incrementar la escala. Tendremos el A+ y el A++ para los casos singulares, y los edificios que actualmente están en F o G tendrán que mejorar notablemente su calificación energética. Todo esto por los niveles que se han obtenido, de los niveles máximos que se fijen de demandas. Obtener edificios de consumo casi nulo es considerar la rentabilidad, y para esto será necesario, primero, minimizar la demanda, lo han visto, aumentar la aplicación de energías renovables, no lo duda nadie, y sobre lo que yo me voy a centrar, que es maximizar el rendimiento de los sistemas térmicos. Son la pirámide que le he puesto, los 3 escalones de la pirámide, y sobre los 3 tenemos que actuar. En nuestra parte nos vamos a centrar sobre el maximizar el rendimiento de los sistemas energéticos. ¿Cómo mejor utilizando el gas natural? Voy a ir un poco rápido aquí, se lo voy a poner simplemente para que ustedes lo tengan. Económico, asequible, fiable y limpio. No voy a entrar en más, prefiero entrar en los sistemas para que lo vean. Gas natural es la solución más utilizada en el resto de Europa para la cobertura de calefacción y agua caliente sanitaria, por su economía y limpieza. Se lo comentaba al principio, hemos tenido un momento coyuntural de bajada de precios, ahí lo tienen, reflejado, pues tienen ahí gasóleo, propano y el gas natural. Fíjense los picos que ha habido en momentos determinados, pero si se fijan, el diferencial, el gap que hay entre el gasóleo y el gas natural cada vez va siendo mayor. Actualmente ya ha vuelto a repuntar el gasóleo, esto se lo he puesto en el momento más desfavorable, enero del 2015, en el cual el gas natural mantenía el precio y el gasóleo había bajado. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del ciclo de vida, en el cual incluimos no solo los precios del combustible, sino los costes de la inversión necesaria para la implementación de estos sistemas y sus costes de mantenimiento. En este primero, para el doméstico, instalaciones individuales, ahí tienen todas las tipologías. En azul tienen, en azul tienen los costes de la materia prima, en rojo los OPEX y en verde los CAPEX. Pueden ver que tenemos que analizarlo completamente. En sistemas centralizados podemos tener sistemas más económicos, como puede ser una caldera de biomasa, en el cual el coste de la materia prima puede ser mejor, puede ser más barato, más económico, pero son importantes los costes de implementación de esa energía y los costes de mantenimiento posteriores. Perdón, que he ido para atrás, ahí lo tienen. La otra clave era el impacto medioambiental. Es importantísimo la reducción de emisiones. En ese sentido, el gas natural tiene las menores emisiones de CO2 asociadas a un combustible no renovable y tiene ausencia total de partículas, ausencia de óxidos de azufre, y son los niveles más bajos de los óxidos de nitrógeno. Esta foto tiene escasamente 2 meses. Todos la recordaremos, la situación que estábamos en enero de este año, situación anticiclónica en Madrid, y sobre todo las partículas y los óxidos de nitrógeno, superamos los niveles máximos admitidos de óxidos de nitrógeno, y las tecnologías energéticas con gas natural, que es donde quería centrarme.
Soluciones de alta eficiencia. Son soluciones de alta eficiencia tal y como la directiva lo define. Podemos hablar de calderas de alta eficiencia que son baja temperatura y condensación, la climatización a gas mediante sistemas de absorción o compresión o la cogeneración a gas. Eso es en lo que nos vamos a centrar y lo vamos a ver. Las calderas. Esta es la clave del funcionamiento de una caldera de condensación y por qué se deben implementar las calderas de condensación. Las calderas de condensación tienen rendimientos incluso superiores al 100% a cargas parciales, porque aprovechamos el calor latente del vapor de agua presente en los productos de combustión y conseguimos aumentar los rendimientos. Respecto a una caldera estándar, línea roja, o una caldera de baja temperatura, línea azul. Si en la temperatura de cálculo, temperatura exterior para el cálculo de una instalación en Madrid es menos 3,7 grados. Menos 3,7 grados lo tenemos en momentos puntuales que podemos contar con una mano, con los dedos de una mano. En horario diurno, horario de calefacción, no lo tenemos. Luego, todas las instalaciones en Madrid van a estar funcionando a cargas parciales. Ese es el motivo de que una caldera de condensación, trabajando a cargas parciales, consigamos hasta 20-30 puntos más de rendimiento sobre una caldera estándar o una caldera de baja temperatura. No es nada raro, es decir, lo que hacemos es aprovechar el diferencial entre el PCI, poder calorífico inferior, y el poder calorífico superior, ese calor latente del vapor de agua presente en los productos de combustión, lo condensamos y lo incorporamos ese calor a nuestra instalación. Por supuesto, era la cumbre de la pirámide la integración con energías renovables. El gas natural, su integración con energía solar térmica. Conseguimos cubrir con energía solar térmica toda la cobertura que nos permite, y las demandas puntas las atendemos con sistemas con gas, consumiendo energía solo cuando no tenemos producción suficiente de renovable y la demanda así lo exige. ¿Opciones que tenemos actualmente? Pues, por ejemplo, era uno de los factores que figuraban en las gráficas de la Agencia Internacional de la Energía, la transformación de combustibles. Actualmente, calderas de gasóleo en Madrid tenemos muchísimas. Carbón, todavía quedan más de 500 calderas de carbón en el municipio de Madrid. Podemos hacer dos opciones: cambio de combustible, y podemos hacerlo con calderas mixtas en cada vivienda o sistemas centrales. No voy a entrar en eso, les pongo simplemente unas fotos a modo de ejemplo de todas las actuaciones que se están haciendo aquí en Madrid al respecto, como era un antes y un después de la instalación. La sencillez y la cantidad de equipos que se están aportando, fíjense a mano derecha, lo tienen en la parte superior, son calderas murales, son parecidas a las que tenemos en nuestra vivienda, pero cada uno de esos módulos son 120 kilovatios. 120 kilovatios, fíjense cómo hemos conseguido meter 240 kilovatios en un espacio muy reducido, y además conseguimos modular al máximo, es decir, no solo es una caldera, sino que conseguimos modular. Y a cargas parciales, recuerden que las calderas de condensación es cuando tienen los mayores rendimientos. Podemos ir a equipos autónomos que pueden estar en planta baja o los podemos colocar en cubiertas. Hay muchísimas instalaciones en las cuales no hay espacio para los sistemas de calefacción, o en donde están ubicados los actuales sistemas de producción de calor no se pueden implementar por normativa. Se pueden subir a cubierta de manera sencilla. Quiero entrar en dos tecnologías que son poco conocidas pero bastante utilizadas, que son, el primero, la bomba de calor a gas por absorción. Lo que hacemos es aprovechar la combustión del gas con la aerotermia. Partimos con un aporte de la energía del gas, recuperamos también de la aerotermia 16 kilovatios y conseguimos rendimientos superiores al 160%. Con 23 kilovatios de gas llegamos a obtener 38 kilovatios térmicos. Con esto, ¿qué se consume? Menos consumo de energía primaria y muchísima mayor eficiencia energética. Tengan en cuenta que estos sistemas se clasificarán como A+++, triple plus. El objetivo es conseguir minimizar al máximo los rendimientos, maximizar al máximo los rendimientos de nuestros sistemas de calefacción. Se integran perfectamente, lo podemos integrar perfectamente en un sistema, en una sala de calderas, para hacer sistemas híbridos, gas y bomba de calor a gas,
cuando consigas los máximos rendimientos, funciona uno u otro. La bomba de calor con motor endotérmico. La bomba de calor con motor endotérmico de gas es igual que una bomba de calor eléctrica, lo que pasa que en vez de utilizar electricidad, utiliza principalmente gas natural y una parte de electricidad para la circuitería. Todavía no tenemos el chip funcionando, los chips funcionando con la electrónica funcionando con gas natural y lo necesitamos para eso. El sistema es muy conocido, es parecido a lo que pueden tener ustedes en su coche cuando ponen el aire acondicionado. Es un motor que está moviendo, además de producir la energía cinética para el movimiento del coche, movemos un compresor y aguas arriba del compresor la instalación es idéntica a una bomba de calor eléctrica. Pero la salvedad es que conseguimos aumentar el rendimiento por una serie de factores que les voy a comentar. El esquema es este. Los rendimientos son bajos. Estamos hablando de COP de 2,2 o Rs de 1,9. Son bajos respecto a un equipo eléctrico, pero es que estamos comparando peras con manzanas. Un equipo eléctrico está utilizando una energía ya transformada, que es la electricidad, y un equipo de gas está utilizando una energía primaria. Para poder compararlos tenemos que llevarlos a la misma unidad. En ese caso yo se lo pongo aquí, partiendo de 100 unidades de energía primaria, para la obtención de electricidad en un ciclo combinado, como puede ser uno de los propios del grupo gas natural Fenosa, tienen un rendimiento relativamente bueno, pero tenemos unas pérdidas del 54%, luego hay unas pérdidas también en transporte, y de esas 100 unidades de energía primaria conseguimos que nos lleguen a nuestra bomba de calor eléctrica 42 unidades. Si le aplicamos el COP de un 3,3 o un 4 que puede tener, conseguimos 126 unidades de energía térmica. Si partimos de esas mismas 100 unidades de energía primaria en gas, con ese COP que yo les he puesto ahí, fíjense, 1,3, y llegamos a 2 y pico, 1,3, conseguimos 133 unidades de energía térmica. Luego, cuando comparemos los rendimientos de un sistema respecto a otro, tenemos que basarnos en la misma unidad de referencia. Pero además estos equipos podemos, mientras estamos produciendo frío o calor, están produciendo agua caliente sanitaria y en algunos casos llevan también asociado un alternador y podemos llegar a producir la electricidad necesaria para que funcionen las unidades interiores con la electricidad que está generando el propio equipo. La diferencia entre unos y otros, principalmente entre la bomba de calor a gas y la bomba de calor eléctrica, es que la bomba de calor a gas lleva un motor que tenemos que refrigerar. Ese motor, esa refrigeración de ese motor lo utilizamos para dos cosas. El primero, la producción de agua caliente sanitaria, y el segundo, en condiciones extremas, para la producción de calefacción. ¿Cuándo son las condiciones extremas? Cuando la bomba de calor lo que hace es bombear calor de un sitio a otro. Si bombeamos el calor del interior de la estancia al exterior, estamos refrigerando. Si bombeamos calor del exterior al interior, estamos calefactando. Cuando estamos calefactando, estamos robando calor al aire frío. Si ese aire lo enfriamos por debajo de 0 grados, la humedad del aire se condensa, se congela en la batería exterior, ahí lo tienen, la formación de hielo, y lo que hace es colapsar las baterías exteriores. Las bombas de calor eléctricas, hay dos sistemas para que funcionen en esas circunstancias extremas, que es cuando la demanda es máxima. O bien resistencias eléctricas, entonces ya no es el concepto de bomba de calor, ya es efecto Joule, 1 kilovatio hora que metemos, 1 kilovatio hora que nos lleva a nuestra instalación, o bien hacemos inversiones de ciclo. Lo que hacemos es robar calor del interior de la estancia, llevarlo a la batería exterior, descolapsarla y volver a funcionar hasta que se vuelva a colapsar. Pero en el momento de máxima demanda, que es cuando las temperaturas exteriores son más bajas, lo que estamos haciendo es producir frío en el interior de nuestra estancia. Con eso, las bombas de calor, lo que hacemos es mejorar notablemente el rendimiento. Aquí tienen, esta es la gráfica de un fabricante. La verdad es que para mí son muy optimistas, decir que a 20 grados bajo cero la bomba de calor eléctrica tiene un rendimiento del 50%, no voy a discutirlo, pero lo que sí pueden ver es que en las mismas condiciones de 20 grados bajo cero, la bomba de calor a gas está dando el 100% de su capacidad. Si nos vamos a temperaturas más razonables en nuestro clima, que pueden ser en torno a los 0 grados, si se fijan, estamos hablando que la bomba de calor eléctrica tiene un 70% de capacidad, mientras que la bomba de calor a gas tiene su capacidad plena. Tenemos también la posibilidad, además, de, al no utilizar la electricidad para la climatización, reducir la potencia, el término de potencia. La parte que utilizamos de potencia para climatización la reducimos y lo hacemos así. El 40 café de la Gran Vía, por ejemplo, ahora el café A3 media,
está climatizado con este tipo de máquinas. Y les digo que las máquinas se pagaron solas porque es una zona en la cual la distribución eléctrica tiene una serie de problemas, se hace en baja tensión y en algunos puntos se hace en media tensión, era necesario un centro de transformación. Con el coste ahorrándote el centro de transformación porque quitas esa potencia eléctrica para climatización, con el coste del centro de transformación has pagado los equipos de climatización a gas, para que lo tengan en cuenta. Instalaciones en edificios de oficinas lo tienen en muchísimos sitios. Poca gente sabía, por ejemplo, que en hoteles está muy difundido. En el A3 Media Café, como les he dicho, en hoteles, en residencias de ancianos. Es un sistema probado, fiable y muy utilizado. La microcogeneración. La microcogeneración es un sistema fomentado por la Unión Europea en sus directivas, pero en España nos encontramos en un momento en el cual estamos entre decretos. A raíz del Real Decreto 1 del 2012, la suspensión temporal de primas, la cogeneración se quedó en stand-by, pero la cogeneración, ya sea a pequeña escala o a gran escala, microcogeneración o cogeneración, es el sistema más eficiente que tenemos actualmente. Ahora veremos un ejemplo y primero en qué consiste. Es la producción conjunta de calor y electricidad. Es un motor, funciona con gas y estamos produciendo una energía térmica, lo que necesitamos disipar de ese motor, y estamos produciendo una energía eléctrica. Ese motor está moviendo un alternador y estamos produciendo electricidad. El funcionamiento, aquí lo tienen, es muy sencillo, se pone en marcha el motor. Cuando lo tenemos a régimen, empezamos a suministrar energía térmica a nuestra instalación. Y mientras suministramos energía térmica, se está produciendo electricidad. Quiero compararles, para que lo vean, el mix de generación convencional con el mix de cogeneración. Para conseguir 40 unidades de energía eléctrica y 40 unidades de energía térmica en un edificio, con el mix de generación convencional tenemos que partir de 144 unidades de energía primaria. En el mix de generación eléctrica, lo hemos visto antes, hay unas pérdidas en generación y transporte. Con el gas ocurre lo mismo, el rendimiento de nuestra caldera aproximadamente un 90%, tenemos cuatro pérdidas de esas 44 unidades y conseguimos las 40 y las 40. Con la generación distribuida, es decir, produciendo la electricidad y el calor en el punto de consumo, solo partimos de 100 unidades, tenemos unas pérdidas de solo 20. Con eso se consigue reducir la energía primaria en un 30%, el consumo de energía primaria. ¿Y esto es importante? Pues es importante a nivel de economía de escala, son unos cuantos petroleros menos que hay que importar, pero sobre todo también es un tema de mejora de la eficiencia energética y aumento de los rendimientos que también se valora. La clave de esto, se lo decía, es cómo se deben dimensionar estos sistemas. Cuando teníamos el régimen especial y el régimen especial era un negocio, muchísimos sistemas de cogeneración, yo les digo que en muchísimas industrias lo hacían y ganaban más dinero con las cogeneraciones que con la fabricación de lo que estuviesen fabricando, por ejemplo ladrillos. Ganaban más dinero con la cogeneración. De ahí que se acabase el régimen especial. Con el régimen especial, al cerrar el régimen especial no hay primas para el consumo y nos tenemos que ir a autoconsumo. Entonces, forma clave para dimensionar el sistema, asumidero térmico, es decir, tenemos que atender nuestra demanda térmica. Y asociada a esa demanda térmica que nosotros estamos atendiendo, tendremos una producción eléctrica. Esa producción eléctrica la utilizaremos en nuestro edificio a autoconsumo y lo que haremos será dejar de pagar esos kilovatios hora eléctricos que estaríamos consumiendo. El objeto es que con el sistema de cogeneración hagamos una banda para que esté el mayor número de horas funcionando y con caldera atendemos lo demás. Se ven los módulos con las gráficas en función del número de horas de utilización. Voy un poco rápido para terminar, se lo dejo para que ustedes lo tengan en la presentación y ejemplos de este tipo de instalaciones, tanto en residencias geriátricas, polideportivos, un ejemplo en un hotel. No voy a explicar el ejemplo, pero lo quería que aquí ustedes lo tuviesen. En ese hotel, la primera parte de arriba es costes de explotación sin microcogeneración y sin solar, aunque sabemos que hay que poner energía solar térmica para que ustedes lo vean, partimos de ese punto para comparar. Sistema de calderas sin microcogeneración y con energía solar térmica, y sistema híbrido de microcogeneración y energía solar térmica.
A modo de resumen, ahí tienen todos los datos y no se plantea ningún tipo de primas por esa electricidad, es autoconsumo, dejamos de pagar a la empresa eléctrica, a la comercializadora eléctrica, lo que conseguimos es reducir las emisiones de CO2, reducir la inversión a realizar y reducir los costes de explotación. Un 20% de ahorro en costes, solventamos, en ese caso era un edificio a dos aguas y había dificultades, era un edificio histórico, había dificultades para implementar todos los paneles solares, solventamos un problema en el diseño de la cubierta. Para la ingeniería se ofrece una solución de alta eficiencia energética y para todos la importante reducción de CO2. Y ya para terminar, me permiten un poco lo de New Kids on the Block, es decir, los chicos nuevos en el barrio, lo que estamos haciendo. Todas las tecnologías que yo les he dicho ahora como alta eficiencia son tecnologías que están probadas y en uso. Y estamos trabajando, nuestro objetivo es el 2050, esas 14 gigatoneladas, en los siguientes sistemas. Sistemas híbridos o sistemas de pila de combustible, microcogeneración mediante pila de combustible. En nuestro edificio de la sede de Barcelona tenemos funcionando una pila de combustible, rendimiento de generación eléctrica superior al 60% y lo que obtenemos es vapor de agua y energía térmica. Esas son las emisiones que tiene, vapor de agua y energía térmica. Tecnologías híbridas, combinamos sistemas eléctricos con sistemas de gas, lo que les decía, la bomba de combustible o microcogeneración incluso a pequeña escala, a nivel doméstico. Y a modo de conclusión, ¿qué ofrecen los edificios con gas natural? Son soluciones eficientes, fiables y probadas, la menor inversión inicial, se lo decía, hay que tener en cuenta los CAPEX y los OPEX, soluciones más económicas de uso, más limpias en cuanto a emisiones de CO2 y desde Gas Natural Distribución seguiremos colaborando y apoyando y fomentando este tipo de tecnologías. Para terminar esta reflexión, es necesario para satisfacer nuestras necesidades no comprometer la capacidad de las generaciones futuras y muchísimas gracias y cualquier cosa me tiene a su disposición. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante, la verdad. No conocía algunas de las tecnologías que nos has presentado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los presentes desea hacer alguna pregunta a Enrique? ¿Nadie? Bueno, yo, en el ámbito en el que estamos, yo lo veo súper interesante, porque yo creo que para edificios de alta ocupación este tipo de tecnologías no es que sean prácticas, es que son realmente rentables, es que lo veo así. Sin embargo, bueno, quizá me adelanto un poco a lo que será una jornada más adelante, que se hablará de edificios de baja ocupación, que se hable de viviendas. Ahí ya veo quizá un poco más, por lo menos la percepción del usuario es distinta. La percepción del usuario es que yo para qué voy a ahorrar, lo he oído más de una vez, me da mucha rabia, cuando intento fomentar temas de ahorro energético, se me dice, ¿yo para qué voy a ahorrar si lo que me importa son los costes fijos? Y a mí lo que me cuesta de verdad, por mucho que ahorro muy poquito, porque luego el alquiler del contador y el pago de las revisiones y no sé qué, al final me sube la factura lo suficiente como para que ya no me compense. En el caso natural se está pensando también en ese pequeño, a nivel doméstico, el quitar esa percepción, porque esa percepción es habitual. Vamos a ver, es una percepción habitual. Lo que pasa es que no es real. Si yo les pregunto a ustedes que tengan gas, que pagan por el alquiler de su contador, pues la verdad es que pocos lo van a saber. Yo se lo digo, en un contador doméstico podemos estar hablando de €1 cada 2 meses. Eso puede ser en propiedad también. Lo que pasa es que se desestima porque es más interesante el alquiler, para que en caso de que haya un problema de que se entienda que no funciona correctamente, sea la empresa distribuidora la que se ocupe de su estudio y valoración. Los costes fijos no tienen, hay una parte que son regulados, vienen por ley, son los peajes, transportes, todo eso lo tenemos que pagar, pero luego si lo analizamos respecto kilovatio hora, incluidos esos costes fijos, frente a otros, lo podemos compensar. Se lo explico de forma muy sencilla. Lo hemos visto en unas gráficas. El gasóleo ha llegado a estar a €1 el litro. El litro te da 10 kilovatios hora. €1 entre 10 son 10 céntimos. El gas natural son 5 céntimos. Ya hay un diferencial. Pero sobre todo es importantísimo luego los costes de explotación y los costes de inversión y los costes de mantenimiento.
Les pongo el ejemplo de la biomasa. Y con esto no voy en contra de la biomasa. La biomasa tiene su aplicación como cualquier energía renovable. La clave y la punta de la pirámide que hemos visto es la integración de energías renovables. Lo que pasa es que si, por ejemplo, en el municipio de Madrid sustituimos las calderas de carbón, que son las más fáciles, porque allí hay una carbonera y hay una facilidad para instalar un silo, las sustituimos por biomasa, en Madrid seguimos teniendo un problema. La biomasa, o así lo propone la Administración, la Dirección General de Industria, es para aquellos sitios en los que no tengamos redes de suministro de un combustible eficiente. En la biomasa, por ejemplo, los costes de combustible, de materia prima, pueden ser más bajos, pero en cambio no tenemos en la biomasa la percepción de esos costes que tú indicas, David, respecto a esos costes fijos, que son los OPEX y los CAPEX. Y hace que el kilovatio hora, teniendo esos costes fijos, sean superiores. Lo que hay que hacer es, combustible a combustible, analizar esos costes realmente, no por lo que estimemos que son. En la biomasa nadie asociaba unos costes fijos, son superiores. En el gas o en la electricidad se asocian unos costes fijos que son relativamente más bajos. Por eso te digo que algunas veces la percepción en esto nos engaña. Muchísimas gracias, Enrique. Nada, a vosotros, todo lo contrario. Para mí, ha sido para mí poder estar en este quinto foro, igual que estuve en los primeros. Muchísimas gracias.